¿Alguna vez te has preguntado qué tan lejos puede llegar las creencias dentro de un videojuego? Hola, ¿qué tal, amigos? Epic Risk nos invita a sumergirse en un viaje oscuro y perturbador. En el siguiente. Top 5. Las religiones más peligrosas del gaming. Número 5. En el cielo, entre las nubes, se alza la ciudad flotante de Columbia. A primera vista, parece un paraíso celestial, pero aquí no se adora a un dios, se adora a un hombre. Zachary Comstock, el profeta autoproclamado, fundador, líder espiritual y tirano. Comstock construyó la Iglesia de los Inocentes para reescribir la historia. Los padres fundadores de Estados Unidos son santos. El nacionalismo es religión, y todo aquel que no encaje en esta visión divina es purgado. Aquí, la fe no guía sino adoctrina. Cada ciudadano debe pasar por un bautismo, no para redimirse, sino para ser controlado. El libre albedrío es una amenaza. Pensar diferente es pecado. ¿Y qué es lo más peligroso? Que esta religión no solo manipula mentes, justifica el racismo, la esclavitud y la violencia. Los no blancos, los pobres, los disidentes, todos son considerados impuros y por lo tanto, desechables. Colombia es una teocracia armada. Cada sermón es un arma, cada rezo, una orden. Y si no obedeces, el castigo llega desde el cielo. La iglesia también venera a una prisionera, Elizabeth, la hija del profeta. Aislada, vigilada, adorada como un Mesías, pero sin libertad. El culto no ama, encierra. Y cuando el pueblo oprimido se levanta, la fe responde con más fuego, más odio. Así nace la guerra, no entre ideas, sino entre fanatismos enfrentados. Este es el verdadero rostro de la Iglesia de los Inocentes. Una maquinaria de culto, poder y exclusión. Una religión que no busca almas, sino obediencia, y que ha convertido el cielo en una prisión. Número 4. En un mundo sin palabras, sin nombres, sin esperanza, sobrevive algo parecido a una religión, una fe silenciosa, una doctrina escrita en carne. Bienvenidos al universo de Scorn, donde la divinidad no es adorada, es sufrida. Aquí no hay iglesias, ni profetas, solo una colosal máquina viva, la asamblea, un templo orgánico que respira, sangra y consume. Este lugar es el corazón de la singularidad, una conciencia colectiva que ha absorbido a toda la humanidad. Ya no existen personas, solo fragmentos de pensamiento unidos en un dios máquina. El culto no busca almas, no promete salvación. Su único propósito es preservar su existencia. Para lograrlo, da vida a través de máquinas, mutila lo que nace y recicla lo que muere. No por crueldad, sino por eficiencia. Las bocas son inútiles y se eliminan. El sexo ya no reproduce, pero aún se celebra como un ritual vacío. Aquí, el placer es una ceremonia y el dolor, un sacramento. Todo está construido con obsesiva belleza. Cúpulas de hueso, estatuas de órganos, altares de carne endurecida. Este culto no ha olvidado el arte, lo ha deformado. Una religión sin palabras, que venera el cuerpo como instrumento y al sacrificio como herencia. Pero incluso los dioses artificiales pueden morir. Un parásito externo ha invadido la singularidad. Y ahora, el culto sangra. La guerra entre conciencia y corrupción ha congelado todo en un estado de decadencia perpetua. El templo respira con dificultad. Sus rituales se repiten sin sentido. Es la muerte lenta de una religión que se creyó eterna. En los últimos momentos surge algo nuevo. Un ser que no pertenece ni al culto ni al parásito. Solo, herido, pero distinto. Es el fin de esta religión, o el nacimiento de otra aún más peligrosa. En Scorn, la religión ya no es guía ni consuelo. Es una máquina sin alma,
un culto sin escapatoria, y en su núcleo nos recuerda el terror de lo que podríamos convertirnos si perdemos lo que nos hace humanos. Número 3. En medio de la niebla eterna existe un pueblo donde la realidad se quiebra, y en su centro late una fe enferma, la Orden, una religión que predica la venida de un nuevo Dios, una deidad del fuego, del renacimiento y del castigo. Pero su llegada no es milagro, es un apocalipsis de purificación, y para hacerlo realidad, el culto no tiene límites. La Orden busca crear un mundo puro, libre del sufrimiento humano, eliminando todo lo que consideran impuro, incluyendo a los propios humanos. Quemaron vivos a herejes, usaron niños como sacrificios, y a las mujeres, embarazándolas y convirtiéndolas en recipientes para su Dios. Literalmente, lo que hace a este culto verdaderamente peligroso no es solo su brutalidad, sino su fanatismo inquebrantable. Creen que el dolor purifica, que el sufrimiento es el camino a la salvación. ¿Tu hija desapareció en Silent Hill? Quizás fue elegida. Quizás ya arde para traer a su Dios. Alessa Gillespie fue una de ellas, por medio de un ritual de inmolación, convertida en una niña mártir, torturada hasta que su alma se dividió, y en el proceso nació el infierno. La ciudad misma se transformó. Se fragmentó en realidades alternas, una capa de falsa tranquilidad, y otra, un mundo de sangre, óxido y monstruos. El reflejo de una fe enferma, retorcida por el dolor de sus víctimas. Y aunque los líderes de la Orden cambian, su objetivo se mantiene: revivir a su Dios. Aunque tengan que destruir 1000 vidas para lograrlo. Aunque tengan que abrir las puertas del infierno. Una vez más. Aquí, la religión no busca redención, solo control. Y si el nuevo Dios despierta, el mundo se convertirá en una versión eterna de Silent Hill. Una pesadilla de la que no se puede escapar. Número 2. Los antiguos, Bloodborne. En Yharnam, la sangre es poder. Pero ese poder no vino de dioses benévolos, ni de ciencia humana. Provino de algo mucho más antiguo, de entidades que yacen dormidas en las profundidades del cosmos. Los cazadores antiguos. No se trata de una religión con templos o sermones. Aquí, la fe se inyecta, se bebe. Es sangre sagrada, corrompida por seres que el tiempo olvidó. Los habitantes de Yharnam comenzaron como buscadores de curación, pero terminaron como adoradores de una promesa imposible: la trascendencia humana. Los eruditos de Birkenwerth, los monjes de la catedral, todos compartían una misma obsesión: elevar a la humanidad más allá de su forma mortal, fusionando cuerpo y mente con la conciencia de los dioses del abismo. Los antiguos atacaban cualquier cosa que se cruzara en su camino, ya sean bestias o compañeros cazadores. Las oraciones se convirtieron en experimentos. Los cuerpos fueron alterados, los pensamientos fragmentados. El resultado fue el delirio colectivo: bestias de carne mutada, almas atrapadas en planos imposibles, y ciudades enteras sumidas en el insomnio eterno de una cacería sin fin. Esta religión no buscaba salvación, sino transformación. Pero cuanto más cerca estaban del éxtasis cósmico, más se corrompían, al punto de deshumanizar a las personas, convirtiéndolos poco a poco en bestias insaciables. En Bloodborne, los antiguos son los nuevos dioses, y sus fieles son instrumentos de una evolución perversa. La verdadera fe es una maldición sangrienta, una locura transmitida por transfusiones, que arrastra a sus devotos a una espiral de conocimiento prohibido y horror sin fin, porque adorar a lo incomprensible es desaparecer ante ello.
Número 1. La Iglesia de la Unitología, Dead Space. Todo comenzó con una piedra. No una cualquiera, sino el efigie roja. Un monolito alienígena que hablaba, no con palabras, sino con visiones, con promesas. La unitología nació de esas visiones, una religión moderna, limpia, respetable. Al principio, predicaban que la muerte no era el final, sino la puerta a la verdadera unión. Pero la verdad detrás de sus dogmas es putrefacción. Los unitólogos creen que al morir, los cuerpos deben converger, fundirse en un solo ser perfecto, un Dios de carne. Y ese Dios debe construirse con los restos de la humanidad. Cada culto tiene sus profetas. Aquí, sus profetas son millonarios, corporativos, científicos corruptos y militares fanáticos. Ellos extendieron la fe por toda la galaxia, financiando excavaciones, manipulando gobiernos y silenciando a quienes cuestionaban. Todo por proteger la efigie. Pero la efigie no otorga iluminación, engendra muerte. Su influencia reescribe la carne. Los muertos resucitan, pero como necromorfos, criaturas deformes, sin alma, impulsadas por un deseo de destruir. La convergencia no es salvación, es aniquilación colectiva. Y aún así, los fieles se entregan sin dudar, se sacrifican, se infectan. Muchos se vuelven mártires voluntarios, orgullosos de alimentar el ciclo de destrucción que su fe exige. Porque para ellos, el fin del mundo no es una tragedia, es un sacramento. La Iglesia de la Unitología no necesita misas ni himnos. Necesita cadáveres. Necesita planetas enteros que ardan en su nombre. Y lo logra porque se esconde tras una fachada de esperanza, mientras sus verdaderas raíces se hunden en la locura y el horror. En Dead Space, la religión no guía a la salvación, sino a la extinción. Y lo más aterrador es que lo hace con devoción. Bueno amigos, esto fue el top que les he traído. Me gustaría saber si quieren una segunda parte, si quieren que ahonde en una religión en específico. Háganmelo saber en la caja de comentarios. Bye.